Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en directo en este canal de Número Cero. Estamos a jueves 21 de abril y este domingo se celebran las la segunda vuelta de las presidenciales francesas. Tendremos un nuevo duelo, la repetición precisamente de 2017, Macron versus Le Pen, después de que el primero se impusiese en la primera vuelta con un resultado mejor que las anteriores elecciones, igual que también que Le Pen. Y bueno, para analizar un poco lo sucedido tanto en la primera vuelta como lo que puede suceder y los porqués de ese resultado que se avecina este domingo en la segunda vuelta de las presidenciales francesas, como decía. Me acompaña en primer lugar Alba Moreno, periodista y politóloga. Muy buenas, Alba, ¿cómo estás? Muy buenas, estoy muy bien, muy feliz y muy agradecida de estar aquí con vosotros. Bueno, un placer tenerte por aquí. ¿Cómo estás viviendo esta segunda campaña, ¿no? Por así decirlo, esta campaña de la segunda vuelta de las presidenciales de Francia? Pues muy intensa porque ahora sí que se juega todo, ¿no? Sí que es verdad que en la primera también estuvimos a tope analizándolo todo, pero ya sabíamos un poco lo que iba a pasar, pero aquí es como la gran incógnita, ¿no? Entonces, con mucha expectación y con muchas ganas de analizar todo. Y bueno, está también con nosotros Alejandro López. Alejandro es coordinador de Descifrando Guerra, que es portal de referencia de la política internacional, que además están haciendo un seguimiento exhaustivo y con mucho tirón sobre la guerra en Ucrania, aparte de otros temas y otras cuestiones. Muy buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a los dos y muchísimas gracias por invitarme. Nada, a ti por haberte pasado por aquí. La misma pregunta que Alba, ¿cómo estás viviendo esta campaña electoral de esta segunda vuelta? Pues la verdad es que es bastante emocionante, ya no tanto por el resultado, porque ahora hablaremos de ello y a ver qué pasa, sino porque lo que ocurra tendrá unas implicaciones sociales enormes. Da igual quién gane, va a haber casi la mitad de la población que haya votado por una opción que no acepta prácticamente al otro sector. Esa posibilidad, además, o sea, no solo lo que apunta, sino la posibilidad incluso, aunque menor, de que logre el triunfo Macron, pero las posibilidades de que Le Pen se haga con la victoria el domingo están ahí. Es cierto que los sondeos apuntan a una victoria del actual presidente. Comentaremos luego algunos aspectos de esta cuestión. Pero bueno, remontándonos un poco a lo sucedido hace ya casi 2 semanas, tuvimos un resultado en la primera vuelta, como decía, un triunfo de Macron que mejoró el resultado, el porcentaje de voto obtenido en 2017. Tuvimos también en segunda posición, y por lo tanto, por eso es la aspirante en la cita con las urnas el próximo domingo, a Le Pen, que también mejoró el resultado de 2017. Y tuvimos incluso otros resultados llamativos, como el del candidato de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, que alcanzó el 22%, un resultado realmente histórico para el espacio de la izquierda en Francia, al menos en las últimas décadas, que se quedó fuera también a consecuencia, entre otros muchos motivos, a una amplia oferta electoral en el espacio de la izquierda. Incluso tuvimos un declive, yo me atrevería casi a decir un colapso, al menos en elecciones de ámbito presidencial de la candidata de los republicanos, ¿no? De la derecha tradicional. Así que bueno, si os parece, empezamos por ahí. ¿Cómo valoráis, cómo analizáis el resultado de la primera vuelta? Si hay algo que os llamó la atención y también, bueno, un poco los motivos de eso que acabamos de resaltar un poco, ¿no? Si quieres, empezamos por ti, Alba. Vale, sí, bueno, para mí esa primera vuelta supuso la consolidación de esa recomposición del espacio político, del escenario político de Francia, y eso lo vimos también en los resultados de Pécresse, de los republicanos y del Partido Socialista, que al final habían sido los partidos dominantes en el país hasta 2017, que es que hace 5 años, aunque parezca ya una eternidad, son 5 años. Y para mí esto ha sido como la revalidación, ¿no? De decir, Francia está cambiando, el sistema de Francia está cambiando y una de las claves que yo he sacado de esto es que yo creo que los partidos tradicionales
no se han sabido adaptar a las nuevas necesidades que tiene la sociedad francesa. Al final, Francia, como la mayoría de sociedades actuales, es una sociedad muy polarizada, muy diversa. Entonces, yo creo que los partidos tradicionales al final no han sabido cómo alcanzar esas necesidades, cómo materializar lo que de verdad están pidiendo los franceses, y creo que en parte y por muchas otras cosas más, ya independientemente de cada partido, pues han supuesto pues esta debacle, ¿no?, de los partidos tradicionales. Alejandro. Pues sí, la verdad es que la debacle de los partidos tradicionales que ha comentado Alba creo que es una de las claves para entender estos movimientos que en el fondo son bastante personalistas, porque el de Macron lo hemos visto en las elecciones regionales. En las elecciones regionales el partido En Marche no consiguió prácticamente ninguna presencia relevante, porque no tiene cuadros, es un partido instrumental, hecho para Macron, y que en cuanto Macron se vaya, que además esto va a ocurrir pronto, si, más allá de estas elecciones, quiero decir, no va a haber un relevo, o al menos no tiene esa pinta, tiene que organizar muchísimo trabajo interno. Sin los partidos tradicionales, que están súper debilitados, y sin Macron, ¿qué queda? Que pueda tener una estructura mínimamente orgánica, porque es también complicado que Jean-Luc Mélenchon consiga hacer una transición ordenada por ahora del partido, que también ha sido muy personalista, hay que decirlo. En los cuadros del Partido Socialista y de los republicanos se ve que ellos sí consiguieron representación a las regionales a pesar de estar tan debilitados. Por lo tanto, la estructura de partidos está tan en cuestión que movimientos como el de Semur ha conseguido un despegue en nada de tiempo de campaña, y el de Marine Le Pen sigue creciendo después de todo el desgaste que ha llevado de la refundación, que ha sido muchísimo, tanto cuando estaba en posiciones más radicales como cuando ha estado en posiciones más moderadas, digamos, con respecto a 2017. Entonces, lo que ocurre ahora tiene unos ecos enormes de cara a las próximas elecciones. Bueno, nos acompaña también Arsenio Cuenca, que se acaba de incorporar. Arsenio es además experto investigador en ultraderecha. Muy buenas tardes, Arsenio, ¿cómo estás? No te escuchamos. Bueno, si os parece, continuamos mientras Arsenio solventa el problema con el micrófono. Hay una cosa que creo que es importante resaltar, que acaba de comentar Alejandro y acaba de apuntar, que es precisamente ese horizonte también, incluso para 2027, ¿no? Lo decíamos, fue una cosa también que se comentó bastante el día en la jornada de la primera vuelta. Y el escenario también que dibuja de las perspectivas y de la trayectoria hasta el momento de los actores políticos, ¿no? Con, en este caso, una Marine Le Pen que sí puede tener de cara a las siguientes elecciones una trayectoria bastante más optimista que el resto, entre otras cosas, porque hay que recordar que Macron, si vuelve a ser elegido, habrá cumplido la limitación de mandatos que son 2 legislaturas. Arsenio, no sé si ahora ya te funciona correctamente. No te escuchamos. Bueno, si os parece, comentamos un poco la campaña electoral que está haciendo Macron. Ayer, además, vimos el debate frente a Marine Le Pen. ¿Cómo estáis valorando un poco esta campaña, tanto la de las últimas 2 semanas como la de la primera vuelta, que realmente la de la primera vuelta fue una campaña de un perfil mucho más bajo, potenciando incluso más el carácter presidencial o institucional? Si te parece, Alejandro, empezamos por ti. Pues perdón, la verdad es que sí que se nota que ha habido varias campañas, ¿no? La campaña primero por mostrarse como el presidenciable, que es algo que Macron tiene mucho más fácil, evidentemente. Y bueno, después de esta primera vuelta tenemos la campaña por la reconducción del voto de los otros partidos perdedores, digamos, de la primera vuelta, para ver quién consigue capitalizarlos. A priori, en esa campaña Macron lo tiene más sencillo, porque no tiene que hacer muchos esfuerzos de moderación para atraer a los partidos que ya de por sí siguen políticas más o menos liberales, digamos, o prácticamente así. Por lo tanto, ese endorsement que lo llaman los americanos de los partidos de los verdes, de los socialistas y de los conservadores,
va a ir prácticamente limpio hacia Macron. Ahí hay que hacer algún análisis interesante, como por ejemplo el candidato más radical que se había planteado en las primarias conservadoras, ¿no? El de Ciotti frente a Barnier, Bertrand o Pécresse, que eso sí que puede ser algo que pueda arañar a lo mejor Le Pen, pero la campaña de Macron es en ese sentido más sencilla y no se ha revitalizado hasta que no ha visto que las encuestas le ponían más contra las cuerdas de lo que parecía en 2017. Arsenio, no sé si ahora ya estás bien. Espero que sí. Estamos escuchando un poco de eco, ¿eh? Ay, lo siento, de verdad. Estoy intentando utilizar los auriculares, pero parece que el problema es del ordenador, lo siento. Nada, no te preocupes. Mientras Arsenio continúa intentando solucionar el problema técnico, Alba, vamos contigo. ¿Cómo valoras un poco el papel que está teniendo Macron, la campaña que está desarrollando? Y también qué aspectos y qué cambios consideras que ha introducido también en estas últimas semanas, ya después de la primera vuelta? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba antes Alejandro. Al final hemos visto dos campañas, una en la que Macron se ha mostrado como presidente. De hecho, en el directo que hicimos para la primera vuelta teníamos a una periodista de La Sexta que nos estaba diciendo que desde el Elíseo les estaban diciendo todo el rato a los periodistas que Macron en ese momento no estaba actuando como un candidato, sino como un presidente. Y a mí eso también me parece que es campaña, porque al final estaba como diciendo que ahora mismo no le preocupaba si ganaba las elecciones o no, lo que le preocupaba era su país. Y luego vimos un cambio increíble en la recta final de la campaña de la primera vuelta, cuando hizo ese mitin multitudinario en París, que ahí fue, yo creo, cuando la primera vez que pidió el voto, porque él era muy consciente de que no lo tenía ganado, de que Le Pen estaba ahí. Y una de las cosas que más me ha llamado de su campaña es que no ha utilizado demasiado en exceso ese discurso de que viene el lobo, ¿no? O de llamar a Le Pen ultraderecha. Y eso es algo que vimos ayer en el debate y a mí me sorprendió muchísimo porque él es consciente de que Le Pen ya está aquí y de que tiene opciones reales de ganar, porque se le ha puesto a Le Pen una cara de presidenciable que yo creo que no se lo cree ni ella. Entonces yo creo que ese ha sido el gran cambio de esa campaña de Macron. Pero bueno, por comentar un poco el debate, yo lo vi muy en su línea, maneja muy bien el discurso, tiene una capacidad increíble de orar, de debatir, de explicar sus propuestas, y lo hablaba esta tarde justo con Emilio Ordiz, que al final yo creo que su punto débil es pues esa arrogancia, ¿no? que en muchas ocasiones, casi siempre deja ver, pero que lo hila muy bien con ese punto fuerte que es explicar, defender y pues explicar cuál ha sido su legado, que al final también es un punto débil de su campaña, ¿no? Porque al final está arrastrando mucho desencanto y descontento de la sociedad tras este quinquenio. Arsenio, Hola. ¿cómo valoras el resultado de la primera vuelta, ya que te has incorporado más tarde? Y también cómo estás viendo la campaña de Emmanuel Macron. ¿Se me escucha ya bien entonces? Perfectamente. Sí. Ay, menos mal. Lo siento, perdonad el retraso. No te de verdad, preocupes. No te preocupes. y por los inconvenientes técnicos. Ok, por intentar hacer un comentario lo más somero posible, porque estoy seguro de que ya habéis evocado los puntos más importantes de los resultados de la primera vuelta. Realmente, cuando el domingo 10 de abril nos fuimos a dormir en Francia, se confirmaban algunas de las peores expectativas que teníamos de cara a la primera vuelta, y aunque sí que es cierto que el resultado de Jean-Luc Mélenchon, dentro de lo que podemos entender a día de hoy como el campo de la izquierda francesa, si es una izquierda que está un poco a caballo entre la izquierda tradicional y el populismo de izquierda que podemos ver en otros países, como por ejemplo en España,
ha sacado unos resultados bastante prometedores y esperanzadores de cara a 2027 y sobre todo a corto plazo para las legislativas de junio. El lado malo fue ver que efectivamente el apoyo de Emmanuel Macron, el actual presidente, mejora y el de Marine Le Pen también. Desde mi punto de vista, esto muestra que el desencanto de la sociedad francesa con la clase política es palpable. Una tasa de abstención que sigue creciendo, que queda solo por debajo de la de 2002, que fue la primera vez que Jean-Marie Le Pen accedió a la segunda vuelta, un Frente Nacional reforzado y el derrumbe, por así decirlo, de los partidos tradicionales que representan el centro-derecha y el centro-izquierda, si bien con posturas mucho más derechizadas que con respecto a 2017. Estoy seguro que ya habéis evocado el voto a Macron y que tiene de diferente con respecto a 2017, mientras que en ese año pues Macron representaba pues un cierto rupturismo y una cierta brisa de aire fresco que venía a romper el bipartidismo y la política tradicional, lo nuevo contra lo viejo, pero configurado desde una óptica más neoliberal, aunque también es cierto que Macron ahondó a nivel discursivo, sobre todo en temas relacionados bueno, en un programa relativamente populista, nacionalista, jacobino y que no se definía como un partido de derecha o izquierda. Entonces, bueno, es un escenario problemático. Yo creo que dar mayor voz a partidos que tienen una estructura relativamente débil, con poca implantación territorial y dejarlo todo al voto de las presidenciales, pues es relativamente preocupante de cara al futuro. Solo queda ver que el bloque de izquierda se recomponga en la medida de lo posible y que si hay que hacer oposición a las medidas más liberticidas y más neoliberales, que son las que están haciendo tanto daño a la sociedad francesa a día de hoy como las de Emmanuel Macron, y cruzando los dedos porque Marine Le Pen no salga este domingo, que seguramente no lo hará, puede haber cierta esperanza, pero hay mucho trabajo que hacer, sí. No sé si queréis comentar algo sobre lo que ha dicho Arsenio, Alejandro o Álvaro. Sí, sí que muchos de los puntos me parecen importantes. Algunos le hayamos señalado, pero nada, está muy bien porque, por ejemplo, el voto de 2017 de Macron con respecto al de ahora creo que es una de las diferencias más importantes que no habíamos tocado y que se puede profundizar mucho, y es la cuestión del Frente Republicano, que seguro que tú, Arsenio, lo conoces incluso mejor que nosotros. Es toda esta política que llevó a Macron a convertirse en lo que en un sistema presidencial podemos adaptar a un cordón sanitario, porque no deja de ser diferente de nuestro sistema, ¿verdad? Y yo creo que ahí eso es la clave de lo que puede haber cambiado, lo que llaman la desdiabolización, ¿no?, de Marine Le Pen, primero porque tiene a un perfil como el de Eric Zemmour. Segundo, porque la refundación ha apostado por una moderación y un cambio de políticas que hasta el propio Macron le ha echado en cara en el debate, ¿no?, que es que estaba cambiando su programa electoral. Y luego porque Emmanuel Macron ha demostrado que la política liberal, pues evidentemente tiene un componente antisocial que le ha llevado a una popularidad muy baja, y que el voto contestatario, porque Marine Le Pen, no hay que olvidar que no es una extrema derecha tradicional europea, es una lepenización, es que es el paradigma de su propia ideología, es un voto que, aunque a nivel discursivo sea anti-establishment, el panorama es igualmente de reducción de impuestos y es un programa de derecha liberal también, no solamente, hay matices, hay muchos matices, pero quiero decir, no deja de ser un programa de derechas, con un discurso que cala en algunos sectores obreros o en algunos sectores rurales, sí, rurales. Entonces, bueno, pues eso Macron ya no lo puede jugar, ya no puede jugar ese frente republicano de la misma manera, y eso ya le va a permitir que ese discurso, como tú has dicho, del outsider, por llamarle de alguna manera,
porque no era tal cosa, pero más o menos, ya no cala. Sí, Alba. sí, sí. Claro. ¿O Arsenio? Sí, nada, lo que iba a comentar es que al final hablaba Arsenio antes de que Macron se presentó en 2017 como esa alternativa, ¿no? Y este año ha sido Le Pen quien ha ocupado su lugar. De hecho, es que estaba leyendo antes un artículo y Macron, de hecho, sacó en 2018 un libro que se llamaba Revelación, ¿no? Y ahora es Le Pen la que está asumiendo su papel. Yo creo que ha sido bastante lista. O sea, al final ha ido a lo que decía antes, a las necesidades, a lo que están pidiendo, al poder adquisitivo, que al final es la principal preocupación de los franceses. Ha como suavizado, ¿no?, ese discurso de la inmigración, y lo ha hecho también en redes sociales, porque hemos visto también cómo ha subido fotos con personas migrantes y es algo que Macron no ha hecho. Yo creo que esa cercanía que ha tenido Le Pen ha ayudado muchísimo a ese movimiento de desintoxicación del partido y bueno, ya hemos visto los resultados. Arsenio. No sé si querías añadir alguna cosa más. Sí, varias cosas. Sí que es cierto que la lógica del Frente Republicano con Macron no se sostiene como lo hizo en 2002 y, si me apuras, como ya ocurrió en 2017. Ya entonces Macron afirmaba que el voto que se le otorgó en segunda vuelta no era un voto anti-Marine Le Pen o en contra de la extrema derecha, sino que era un voto por adherencia, por simpatía, porque la gente apostaba realmente por el candidato, lo cual es bastante, bueno, es un análisis un poco sesgado, un poco demasiado optimista, ¿no? Luego, lo que pasa a día de hoy con el Frente Republicano es que hay una crisis en torno a la idea de la República, de la actual República Francesa, la Quinta República, fundada por Charles de Gaulle, que es un régimen, bueno, no un régimen, perdón, un sistema de gobierno muy presidencialista, muy centrado en el Ejecutivo, que no tiene tanto en cuenta el rol del Parlamento, y por eso cuando Jean-Luc Mélenchon apuesta tanto por las legislativas, pensando que puede tener una mayoría cuando a día de hoy creo que no tiene ni 20 diputados en el Parlamento, no lo veo tampoco una razón como para pensar que puede haber cierto margen de maniobra o de contrapeso. Luego, con respecto a la desdiabolización de Le Pen, yo tengo mis dudas. O sea, yo creo que ha habido un exceso de comprensión con respecto a todos los ademanes, gestos que ha tenido Marine Le Pen desde que desde que tomara las riendas del Frente Nacional, expulsar a su padre del partido, de la presidencia honorífica, no formar parte de las manifestaciones en contra del matrimonio sexual, no formar parte tampoco, no apoyar el decreto de disolución del grupúsculo neofascista Generación Identitaria. Y esto, increíblemente, su electorado y una parte importante de su partido se lo ha reprochado, cuando en lo político Marine Le Pen, desde mi punto de vista, sigue siendo una candidata de extrema derecha relativamente al uso, con un discurso de apariencia social, pero como bien remarcaba Alejandro, es netamente neoliberal, que lo único que propone son bajadas de impuestos y que apenas parece preocuparse por cuestiones como ayudas sociales o el paro en Francia, que son pues, elementos típicos de un programa social en Francia. Es más, solo se preocupa de las ayudas sociales en el momento en el que pone en su punto de mira a los extranjeros para retirárselas y poder recaudar todo ese dinero que supuestamente pretende ahorrar con su rebaja de impuestos, que eso está por ver que funcione también, que eso fue uno de los puntos más interesantes del debate, ver cómo debatían en cuanto a, bueno, en esta diatriba tecnócrata en la que se embarcaron los dos. Entonces, claro, ¿es un partido anti-establishment Marine Le Pen, o sea, la Reagrupación Nacional? Yo tengo mis dudas. O sea, Marine Le Pen es una burguesa, la gente que la rodea son burgueses, y lo único que la diferencia de Marine Le Pen, de Emmanuel Macron, perdón, es que uno es un tecnócrata burgués
con un ideal republicano relativamente abierto en cuanto a temas étnicos y poco más, porque ya vemos que gran parte de las leyes que ha implementado durante su mandato, como la ley contra el separatismo, dejan mucho que desear en el plano de respeto a las minorías religiosas. Entonces, bueno, yo creo que sí ha suavizado su discurso en algunos ámbitos, en otros ni siquiera. Esto, los medios de comunicación franceses sobre todo y en el extranjero también, han hecho mucho hincapié en ello, y esta estrategia de desdiabolización, que esto vamos, es un concepto además acuñado por los mismos medios, yo creo que hay que cogerlo con pinzas, la verdad, porque yo cuando escuchaba a Marine Le Pen hablar de inmigración anoche, le hablaba o sea, cuando hablaba de inmigración relacionándolo con delincuencia, relacionándolo con violencia machista, yo te juro que no veía por dónde estaba la desdiabolización de Marine Le Pen, como llevo sin verla desde tanto tiempo. Pero sí, está claro que esta imagen ha calado y Marine Le Pen va a jugar esta carta, sobre todo porque el capital político que ha acumulado después de este debate, que desde mi punto de vista es algo a remarcar, sobre todo teniendo en cuenta el de 2017, va a jugar a su favor, y Marine Le Pen se presentará seguramente en 2027. Hay alguna cosa que quería destacar de lo que habéis comentado. La primera es lo que ha dicho Arsenio del sistema semipresidencialista y con todo el peso del presidente y el papel del Parlamento. Es que además el papel del Parlamento, o en este caso el papel de las elecciones legislativas, se diluye también mucho por lo pegado que suele ir las fechas de ambas elecciones, ¿no? Entonces, al final, las legislativas se convierten en una suerte de resaca de las presidenciales que quedan muy desvirtuadas, y yo creo que eso, sobre todo, también es una explicación, por ejemplo, del resultado de la formación de Macron en las últimas legislativas. Claro. Justo. Lo que ocurre con las legislativas en Francia es que cuando en tiempos de Mitterrand se daban estos gobiernos de cohabitación que le llaman en Francia, se podía tener un presidente de la República socialista, por ejemplo, y un primer ministro republicano. ¿Por qué? Porque entonces ambas elecciones estaban separadas por 2 años, era como una especie de midterms en Estados Unidos. Esto lo que pasa es que creaba no un bloqueo institucional, pero sí frenaba mucho el devenir político de Francia. Entonces lo que hicieron fue cambiarlas a juntarlas y que se distanciaran por apenas unos meses. Pero claro, lo que pasa ahora es que la tendencia sigue. Entonces, el voto que ha acumulado el candidato que llegue a la presidencia seguramente sea el que acumule más votos, y lo mismo ocurrirá con el resto de formaciones. Aprovecho también para preguntaros otra cuestión, que es que hemos ya hablado de Le Pen, hemos hablado también del resultado de los republicanos. ¿Creéis que en Francia se está sustituyendo a la derecha tradicional por una suerte de derecha radical, populista, extrema derecha? Alejandro, si quieres vamos contigo, y también si quieres añadir algo sobre el tema de las legislativas y el sistema. Pues precisamente viene un poco al hilo, ¿no? Porque justo estas nuevas derechas abogan por cambio de régimen en algunos sentidos, ¿no? El cambio de la nueva república hacia otro sistema que, por ejemplo, Eric Zemmour señalaba como más presidencial, o un poder necesariamente más concentrado en el presidente, pues justo con ese cambio de las legislativas, aunque siga siendo un sistema semipresidencial en el que el Parlamento tiene otra idiosincrasia, lo que se está consiguiendo, o lo que se consiguió, es una concentración del poder, ¿no? Esta elección entre la gobernabilidad y la representatividad, pues se apostó por la gobernabilidad y se dijo que entonces el presidente iba a conseguir, sin esos modelos presidenciales absolutos, pues
un peso mayor en el Parlamento de manera presumible, ¿no? Salvo en casos muy, muy contados. Esa cohabitación que se ve en muchos países también es difícil que se vuelva a ver y desde luego el caso que has comentado, Arsenio, que me parece efectivamente que la desdiabolización solamente es un término sociológico, es decir, no ha moderado su programa enormemente, lo ha moderado a nivel de cosas relevantes como lo del euro, la salida de la Unión Europea, lo de la pena de muerte. Esas cosas, vale, son muy importantes, pero el núcleo del programa sigue siendo de derecha muy dura y por eso creo que la moderación de la que hablo a nivel sociológico es el hecho de que la población, por el desplazamiento del discurso público hacia la derecha, ve como algo central a una política que está hablando de vínculos de la inmigración con toda esta delincuencia, que es algo que está ya más extendido en otros sitios, pero la novedad y el hecho de que yo hablo de la lepenización es el hecho de que está consiguiendo que cale el discurso anti-establishment. No quiero decir que ella sea anti-establishment, desde luego, porque eso es lo que diferencia a una derecha obrerista de un socialismo real, que quiero decir, no un socialdemocracia. Entonces, ese es el punto al que estoy abogando, vaya. Alba. No, es que yo creo que lo que decíamos antes, al final creo que Le Pen tiene un partido muy suyo, entonces yo creo que si ella no gana las elecciones este año, bueno, ya ha dicho que ya se va a retirar porque 3 derrotas ya son demasiadas. Entonces, yo no creo que se vaya a sustituir la derecha tradicional en este sentido, porque al final creo que no, que aunque esté calando el discurso, y en esto estoy muy de acuerdo con Alejandro, porque es la realidad y está llegando a sectores rurales, creo que hay muchos temas que no consigue, los que no consigue llegar a esa derecha tradicional, que al final yo creo que tirará por Macron en esta primera, o sea, en esta segunda vuelta. Vale, si os parece, comentamos un poco nos metemos ya de lleno en qué puede pasar el domingo, un poco según también los datos que se van publicando. Antes comentábamos el resultado de la primera vuelta, hablábamos del resultado, podemos decir, histórico de Mélenchon, su mejor resultado en las terceras elecciones a las que se presentaba, ¿no? Estamos hablando de casi duplicar los votos respecto a hace una década. Un electorado que se ha apuntado ya como clave, entre otras cosas, para lo que pueda pasar el domingo. Tenemos algunos datos publicados recientes. Mismamente ayer la empresa sociodemoscópica Ipsos publicaba su último sondeo. Luego veremos también un poco la estimación. Pero bueno, para que nos hagamos un poco la idea y quien nos está viendo también se ubique, pues estaríamos hablando, lo tenemos ahí en pantalla, de que el 39% de quienes han votado a Mélenchon en primera vuelta votarían a Macron y el 17% votarían a Le Pen. Habría un 44% que no votaría a ninguno de los dos. No sé qué os parecen estos datos. Arsenio, dale tú si quieres. Sí, efectivamente confirmaría un poco la tendencia que se arrastra desde la primera vuelta, que es el desencanto político, una tasa de abstención que no para de subir. Hay que alegrarse de que las primeras cifras que circularon del voto melanchonista a la regrupación nacional hayan bajado de un 40 en torno al 20%, porque sí que es cierto que esta lógica anti-establishment también está presente en este partido y a veces priorizar un voto antisistema frente a ciertas consideraciones que tienen que ver con, con los derechos humanos y con el respeto a los extranjeros en Francia, creo que no es algo que no se debería poner en una balanza, desde luego. Si se confirma, porque es cierto que los sondeos más o menos predijeron los resultados de la primera vuelta, menos el de Mélenchon, que es a lo mejor el voto que puede fluir más a medida que llegue el domingo.
nos deja una Francia relativamente anómica, relativamente perdida en cuanto a su gobernanza y que tiene que reconstruirse además a partir de las formaciones políticas y que tiene que apostar por, ya sean partidos de derecha o de izquierda, tienen que apostar por candidaturas que no sean tan personalistas y por una implantación en el territorio importante. Puede que la derecha republicana no corra con la misma suerte que el Partido Socialista, pero por lo que estamos viendo, según estas cifras, cuando Valérie Pécresse, que es cierto que ha sido una candidata débil, con una personalidad, con un carisma político bastante poco conciso, pero es cierto que si la candidata llama a votar a Emmanuel Macron y solo el 40% parece que va a respetar esta decisión, a lo mejor se encuentra también en una situación complicada. Es muy interesante ese último dato que has apuntado, de que el 25% de los votantes de la candidata de los republicanos iría a Le Pen y el 40% a Macron, con un 35% también de abstención. Igualmente también llama un poco la atención ese 9% del candidato verde que se iría a Le Pen, un 32% a la abstención y el 59% a Macron. Y bueno, en el caso de Eric Zemmour, el 7% sería a Macron, el 78% a Le Pen y un 15% no votaría por ninguno de los dos. Alba, ¿cómo valoras estos datos? Bueno, yo creo que al final, empezando por Mélenchon, él tenía una gran parte de su electorado en las grandes ciudades y yo creo que en parte por eso ha sido ese empujoncito, ¿no? a Macron, porque al final, con la excusa de, ya simplemente por el hecho de votar contra la extrema derecha, yo creo que lo tenía hecho. De hecho, el otro día estaba hablando con una amiga francesa que estuve de intercambio allí y me decía bueno, que ella había votado a Mélenchon, o sea, que sí, que había votado a Mélenchon, pero que en esta segunda vuelta iba a votar a Macron, más que nada por responsabilidad, porque ella no quería que sus hijos vivieran en un país donde reinara el odio y yo creo que eso es en parte la clave de por qué ese porcentaje de Macron, ¿no? Y también me sorprende mucho ese 9% a Yannick Jadot, o sea, de Yannick a Le Pen. Alejandro. Bueno, yo creo que aquí el dato clave que es el de la abstención, porque no tanto por lo que significa en sí, que realmente no ha sido tan exagerada, hay que ver las regionales, ¿no? Solamente para entender lo que está pasando. Lo que me dice este dato es que realmente estos líderes no tienen ese favor popular y que ahora Le Pen, sobre todo Le Pen, porque Macron lo que tiene que hacer es una posición de defensa, ¿no? de la presidencia y ese frente republicano que no terminaría de cuajar, como bien decíamos antes. Lo que quiero decir es que Le Pen tiene que intentar convencer a las bases de esos partidos, porque los partidos, los líderes al menos, no la iban a apoyar. Solamente Eric Zemmour le dio ese apoyo, pero Yannick Jadot, Valérie Pécresse o Anne Hidalgo han dicho que claramente hacia Emmanuel Macron, incluso con el caso de Mélenchon, pues no lo dice claramente por su propia base política y la idiosincrasia propia, pero es evidente, ¿no?, lo que está pasando con su electorado. Lo que ocurre es que pues Marine Le Pen, con esas posiciones de la poca política social que pudiera llegar a citar, como comentaba Arsenio, siempre es en carácter nacional, excluyente, porque lo que le refuerza su discurso identitario al mismo tiempo puede ganarle los adeptos de unas personalidades políticas débiles, como en este caso las de la Francia insumisa. Si en ese perfil ella consigue pescar algún electorado confuso ante esa ambivalencia que a veces se puede percibir, porque yo creo que Jean-Luc Mélenchon tiene claro que prefiere a Emmanuel Macron, pero no puede decir eso abiertamente, no de esa manera, vaya. Entonces ahí Marine Le Pen pues intenta articular el discurso, por ejemplo, LGTBI, que se dijo que evidentemente no significa que vaya a apoyar esos derechos, significa que le viene muy bien para el discurso antiislámico, ¿no?, y ante el discurso de la identidad nacional francesa y de los valores occidentales, vamos a decir.
porque va más allá de eso. Entonces, lo que vemos en estos porcentajes es cómo la base, a pesar de que los partidos la tengan tan clara, no está tan decantada por Emmanuel Macron. Y en el caso de Valérie Pécresse, aunque es un poco más confuso, porque yo al principio lo señalaba por el caso de las primarias de Eric Ciotti, ¿no? Era el candidato más radical y el cual consiguió un porcentaje similar al que se señala aquí con respecto a Marine Le Pen. Entonces, ese trasvase lo entiendo, pero yo creo que estos datos no me cuadran demasiado porque ese voto yo creo que ya estaba amortizado y que algunos de ellos podrían haber ido ya a Marine Le Pen o a Eric Zemmour antes que a Valérie Pécresse incluso. Por lo tanto, lo que ocurra con los candidatos por debajo del 5%, poco puede escarbar ahí. Lo que le queda es intentar convencer a una base social de la Francia insumisa de que la desafección con los líderes en general se puede transformar en otra cosa. Y en eso está su campaña de la segunda vuelta. Tenemos ahora en pantalla la estimación de voto que hace el mismo sondeo. O sea, estamos viendo pero bueno, estos datos cuadran y son bastante similares a otros publicados. Con esto ya casi nos metemos de lleno en la última cuestión de la charla de hoy. Tenemos a Emmanuel Macron, para quien estiman un 56,5%, a Marine Le Pen un 43,5%. Hemos visto hace un instante los datos de transferencia. Bueno, cuadra todo bastante. Es una ventaja, me atrevería a decir, un poco más amplia de la que se consideraba que podía darse el día de la primera vuelta o los días alrededor de esa primera jornada electoral de las presidenciales de este año. Es cierto que está, a su vez, una ventaja bastante menor que la de hace 5 años, pero sería suficiente para que Macron mantuviese y hoy obtuviese un segundo mandato presidencial. La pregunta es clara. ¿Vamos hacia un triunfo de Emmanuel Macron como pronostican todos los sondeos, no solo en datos, sino en probabilidad? Los datos estadísticos que ofrecen, bueno, este mismo sondeo da un 17% de probabilidades a Le Pen, The Economist viene hablando en las últimas semanas de un 20%. No es improbable o imposible, pero las posibilidades sí son bastante escasas de Le Pen para alcanzar la presidencia. Así que 2 preguntas muy claras. ¿Vamos hacia esa victoria de Macron? Y si por algún casual acabamos en una victoria de Le Pen, ¿qué consecuencias tendría? Si te parece, mantenemos mismamente el orden. Arsenio y luego Alba. Dale, Arsenio. Bueno, no mentemos ruinas que dicen, yo eso no me lo quiero ni imaginar, no quiero ni siquiera plantearme el escenario, pero bueno, hay que pensar que estos sondeos eran muy similares a los de 2021, inicios de 2021 incluso, cuando la candidatura de Eric Zemmour estaba fraguándose y que a posteriori cuando ya la oficializa y monta su partido, todo el mundo pensaba que esto iba a ampliar el campo de la extrema derecha y que iba a movilizar un voto abstencionista. Esto finalmente no ha ocurrido y ahora vemos que la tendencia ha separado todavía más a los candidatos con respecto a 2021. Un dato curioso, por ejemplo, es que dentro de la llamada al voto de Macron, aunque no están los partidos de la izquierda radical como Lucha Obrera o el nuevo partido anticapitalista y tampoco la Francia insumisa, como ya lo hemos comentado, sí que está el Partido Comunista Francés. Esto para mí es muy representativo, el hecho de que Fabien Roussel haya llamado a votar por Macron, porque pienso que todavía hay un cierto sentido de Estado, un compromiso con los valores, llamadlos republicanos, progresistas, democráticos, como queráis, contra
Marine Le Pen contra la extrema derecha. Yo llevo varios, o sea, desde el año pasado, incluso de 2020, hablando con mi director de investigación, con diversos investigadores con mucha más experiencia que yo en el campo de la extrema derecha, y ninguno se ha decantado por una posible victoria de Le Pen. Entonces, yo voy a ser conservador en ese sentido y optimista. A lo mejor voy a decir que seguramente Macron gane el domingo. Lo consideraré igualmente una victoria media, sobre todo si está debajo del 60%, que será seguramente el caso. Y una vez más, pues se pondrá en entredicho su gobernanza, y esto es el escenario que nos dejará. Y bueno, pues si queremos si queremos imaginar un poco cómo sería un gobierno de Marine Le Pen, no hay nada más que ver Hungría, por ejemplo, no hay nada más que ver una especie de Estado etno religioso, con muchos recortes en derechos, con muchos recortes en libertades, y sobre todo donde sigue imperando el neoliberalismo que tanto afecta a la sociedad francesa. Alba. Sí, bueno, yo he de decir que hasta hace muy poquito veía una diferencia súper pequeñita, y veía posible una victoria de Le Pen, esperando por todos los medios que no, pero sí que es verdad que durante los últimos días hemos visto cómo las encuestas han ido separando cada vez más ese porcentaje, y yo creo que finalmente va a ser Macron quien va a ganar las elecciones, en parte por eso que comentaba antes del voto útil al final, ¿no? Contra la extrema derecha. Pero yo esto también me lo estoy tomando desde el principio como ese clivage entre Unión Europea sí o Unión Europea no, ¿no? Más Europa, menos Europa. Entonces, yo creo que aparte de que Francia se la juega mucho en estas elecciones, también son claves para Europa, porque al final los valores que proponía Le Pen están muy en contra de todo, y creo que también repercutiría muchísimo a España, porque yo he estado pensando mucho y tengo mucho miedo de que Vox tome esa idea de desintoxicación del partido para las próximas elecciones. Pero bueno, esto ya es un tema súper aparte. Alejandro. Bueno, yo coincido en el pronóstico, digamos, porque tampoco lo podemos saber, pero me parece que el sistema francés, tal y como funciona, complica mucho que los extremos puedan acceder al poder. No es como en un parlamentario, que es bastante más sencillo que en cuanto se rompe el bipartidismo haya ese tipo de alianzas, ¿no? O ese tipo de coaliciones. En un sistema presidencial, esto de los frentes republicanos que estamos comentando en Francia no es exactamente la misma fórmula, pero sí la tendencia que ha comentado Alba, ¿no? La del voto útil, porque al final votas no siempre por un candidato, sino también contra un candidato. El caso de Fabien Roussel yo creo que es uno de los más claros, el que comentaba Arsenio, porque aunque el Partido Comunista yo lo veo que es un partido mucho más cercano incluso al Partido Socialista que a la Francia insumisa a veces, ¿no? Porque les ha costado hacer ese tipo de articulaciones políticas, yo no veo realmente varias complicaciones en que se asocien con la socialdemocracia, pero igualmente un partido de extrema derecha no les conviene. Entonces, este voto es muy difícil de articular, y si ganara Marine Le Pen es que muchísimo han cambiado las cosas en la demoscopia francesa. En otro país que gane un partido como el que pudiera representar ella, pues puede ser sintomático, pero lo de Francia sería un game changer total. Por eso lo veo mucho más difícil. Y luego, bueno, pues las consecuencias que podría tener que ganara Marine Le Pen creo que son claras. No tanto por quién gane o quién no gane, que es lo que yo comentaba al principio. El problema en este sentido para ese frente republicano materializado en varias bases políticas es de discurso, y es cómo se ha desplazado a la derecha hasta el punto de que el ministro del Interior le tiene que decir a Marine Le Pen que está siendo más duro que ella con la política de seguridad. La ley del separatismo islámico, ¿no? Todas estas cuestiones que hablan del control hasta cierto punto de la religión, que bueno, no es algo novedoso en algunos puntos, pero sí de la identidad. Todo esto lo está haciendo Macron.
Y lo va a seguir haciendo porque si no, le van a comer terreno. Y lo que comentas de Hungría o incluso de Vox, que habéis comentado los dos, ¿no? El caso de Hungría, el resto de partidos y candidatos ya están en ese espectro. Son también democristianos hasta el punto de una defensa que a nosotros nos parecería de extrema derecha en algunos países. Y en los partidos opositores ocurre. Y lo mismo en otros países como Polonia. Ese democristiano extremo ya está más difuminado. El caso de Vox es diferente porque es al revés, ¿no? Es el que podría copiar esa estrategia de la lepenización que yo decía. Por lo tanto, la consecuencia de una victoria de Le Pen sería revolucionar Europa y convertirlo en la Europa de las naciones y exportar el modelo de la derechización del discurso público a todas partes. Hay un par de cosas que sí me gustaría tocar antes de finalizar, que han estado también, una de ellas ha estado presente, ¿no? Que es esa idea también de crisis del propio sistema político, institucional, incluso social de Francia, ¿no? Que al final da la sensación de que el propio sistema presidencialista o semipresidencialista de Francia, en este caso de 2 vueltas para el jefe de Estado, te acaba generando también muchas veces un votar al menos malo en la segunda vuelta. Es un poco también una característica propia del sistema de 2 vueltas en sí mismo. Pero en los últimos días hemos visto unas protestas en la Universidad de París, en la Sorbona, hemos visto diferentes lemas también y cánticos que iban un poco tanto en contra de Macron y Le Pen. Y a mí me gustaría lanzaros un poco la pregunta también de hasta qué punto o hasta cuándo andar con una sensación de andar comprando tiempo, ¿no? En cuanto al régimen, al sistema político, o en una especie de, por decirlo de alguna forma coloquial, salvar los muebles continuamente, evitando también la llegada de la ultraderecha. ¿Hasta cuándo es sostenible? Porque el malestar social, como habéis apuntado vosotros a lo largo de la charla, también ha estado presente, incluso Mélenchon también ha canalizado cierto malestar social. Esa sería una cuestión. Y la otra es preguntaros, porque al final no podemos obviar que estamos en el contexto europeo tan particular en el que nos encontramos en este 2022, de una guerra o una invasión por parte de la Rusia de Putin de Ucrania, y cómo a Le Pen parece no haberle pasado factura su simpatía, su cercanía, o haber tenido como referente también muchas veces a Putin. Incluso ayer en el propio debate que ya hemos comentado, Macron sacó esa cuestión en algún que otro momento. Así que si os parece, os lanzo estas 2 cuestiones. Alba, si quieres, vamos contigo y ya cerramos el programa. Recordar la primera, perdóname. Sí, nada, un poco el desencanto con el propio sistema político, la sensación también de acabar siempre votando a la opción menos mala, también en este caso con ese cinturón anti-Le Pen, que aunque es cierto que se ha ido diluyendo un poco en esta ocasión, sigue también un poco presente ese reclamo, un poco también lo que comentábamos antes, de la mayoría de los líderes políticos apelando a votar a Macron abiertamente, o al menos a no votar a Le Pen. Un poco la cuestión es hasta qué punto creéis que esto es sostenible en el tiempo, también teniendo en cuenta que Macron no se va a poder presentar en 2027, y lo que comentábamos antes también de la fragilidad o las plataformas tan personalistas que hay ahora mismo en Francia. Claro, sí, respecto a lo de Macron, al final su andadura política va a acabar y su partido va a acabar en 2027, y probablemente también lo hagan los partidos tradicionales definitivamente. Entonces, ¿hasta qué punto es sostenible? No sabría contestarte, porque creo que al final es muy difícil establecer un nuevo sistema político y bueno, es algo que ya han propuesto varios candidatos. Pero yo creo que al final es algo
más relacionado con el sistema de partidos, los partidos que se presenten, que tengan opciones reales, que canalicen el electorado, las necesidades de los franceses, más que un cambio en ese sistema. Arsenio. Sí, con respecto al bloqueo de universidades de la Sorbonne y de Sciences Po, yo creo que al final esto es una exteriorización del desencanto político que se vive en Francia, que podría relacionarse en cierto modo con la de los chalecos amarillos, si bien aquí la condena que se hacía al establishment partía de una base, desde mi punto de vista, si me apuras, incluso más sesgada e incluso más peligrosa. En el momento en el que un grupo de estudiantes decide juntarse con la consigna ni Macron ni Le Pen y empiezan a gritar siamo tutti antifascisti, estamos colocando al mismo nivel a Macron que a Le Pen bajo el marco del fascismo. O sea, esto significa que por un lado Macron que Marine Le Pen rozaría el fascismo y que por ende sus votantes podrían incluso asociarse a este espectro político, pero lo mismo ocurriría con Macron. Entonces, yo creo que si bien el descontento es generalizado, estos análisis no nos llevan a ningún lado. Y si nos llevan a algún lado, es un lado donde yo no quiero estar, desde luego. Entonces, creo que hay que ver cómo una parte importante de intelectuales y de activistas dentro del mundo asociativo, donde yo más o menos estoy involucrado, la gente de SOS Racismo, por ejemplo, no ha dado una consigna demasiado clara por Macron, cuando otros incluso han pedido votar por él, reafirmando su convicción de que es un candidato que no le representa y por el que sienten un... porque no votarían en ningún escenario ideal. Pero, sin embargo, es una responsabilidad que se tiene que tomar. No hay que olvidar que el voto en la segunda vuelta sigue una lógica incluso parecida al de la primera. Todo el voto útil que ha acumulado Marine Le Pen o Jean-Luc Mélenchon, por ejemplo, responde un poco a esta lógica, porque es lo que tiene un sistema presidencialista. Cuando sabes que tu voto, que hay una probabilidad muy importante de que tu voto se vaya a la basura si no votas por el primero o el segundo mayor candidato mejor valorado, al final la lógica del voto útil se moviliza y mucho. O la de la abstención, que es lo que acaba pasando también. Entonces, bueno, eso me parece preocupante. Y luego, con respecto a la vinculación de Rusia, bueno, y más concretamente del Kremlin con la reagrupación nacional y con Marine Le Pen, Marine Le Pen en sus papeletas de precampaña tenía fotos con Vladimir Putin, que al final tuvo que tirar a la basura porque había invadido Ucrania. O sea, Marine Le Pen a día de hoy critica la invasión y muestra su solidaridad con el pueblo ucraniano, cuando su responsable de Relaciones Internacionales, Aymeric Sopagad, estaba como observador durante el referéndum fraudulento de Crimea. Marine Le Pen se fija en Rusia igual que se fija en Hungría. Entonces, no puede venir a día de hoy a decir lo contrario, porque es que es falso. Y incluso si pudiésemos comprar parte del discurso de Le Pen no es su partido y Le Pen no son sus votantes, para lo bueno y para lo malo, todo se ha dicho, pero a día de hoy eso hay que reconocerlo. Putin sigue siendo un ejemplo a seguir para una parte muy importante de la extrema derecha europea e internacional. La pregunta, perdona, Arsenio, sería
¿por qué no, o sea, por qué crees que no pasa factura precisamente en este Precisamente contexto por eso. donde el conflicto está en sus máximos, ¿no? Pues precisamente por eso. Bueno, por un lado también porque al final, pues mira, es la solidaridad internacional, a lo mejor no pasa a segundo plano cuando lo que estamos pensando en nuestro poder adquisitivo y en que me bajen el precio del carburante y el IVA a la hora de ir a la compra y de llenar mi carro. No voy a decir que los votantes de Marine Le Pen no hayan castigado a su candidata por sus vínculos y sus simpatías con Putin, pero es cierto que no les ha pesado para nada tanto y no ha pesado tanto en una balanza como le ha podido pesar a lo mejor a la izquierda a la hora de votar a Jean-Luc Mélenchon. Y eso se ve, por ejemplo, la campaña tan fuerte que ha hecho Yannick Jadot intentando atraer ese voto, criticando una y otra vez ciertas ambigüedades y, bueno, en otro caso no tan ambiguas de Mélenchon con respecto a Putin. Alejandro. Sí, es que aquí hay unas cuantas cosas. Lo primero es que lo del voto útil es cierto, lo que estás comentando. Es que funciona realmente y mucho más en un sistema presidencial. Porque ya de por sí en uno parlamentario funciona. Es que eso es así, depende un poco del contexto, claro. Luego, la cuestión de lo de votar al mal menor es también una cosa que se ve mucho en los sistemas presidenciales. Porque precisamente, como digo, ese desafecto que hay por la política se une con que los extremos a veces quedan anulados, no siempre. Porque también, por ejemplo, tenemos el caso de Perú, que es un sistema presidencial en el que ha ocurrido algo polarizante. En Estados Unidos se ve muchísimo. En Estados Unidos, aunque no tengamos esa doble vuelta, sí que tenemos un sistema en el que muchas veces desde sistemas más progresistas, al menos en la tendencia demoscópica, se habla de mal menor. Y es así. Y eso es algo que no va a movilizar a la población a votar. No va a movilizar igual el que ilusione a sus bases que el mal menor, ¿no? Porque no deja de ser o explotas la campaña del miedo o no vas a conseguir una movilización masiva. Y en el momento en el que Macron llegue con un punto de antipatía por las políticas antisociales tan destacado, pues es muy difícil que consiga movilizar el votante del mal menor. Eso es así. Y luego, bueno, es verdad que el contexto de la guerra de Ucrania ha cambiado todo, ¿no? Porque hay que entender que a lo mejor Macron antes de la guerra de Ucrania no habría contado con ese refuerzo que le da el momentum de la guerra a todos los presidentes, igual que pasó con la pandemia. Pero también hay que, aunque entendamos el discurso anti-Le Pen, hay que entender cómo funcionan, precisamente seguro que Arsenio lo sabe también mucho mejor, cómo funcionan estas extremas derechas. Estos partidos, el de Hungría, por ejemplo, ¿cómo ha ganado Fidesz? Ha ganado y ha mejorado el resultado en las últimas elecciones. Porque lo que se considera como una debilidad, para ellos es una oportunidad. Sus vínculos con Vladimir Putin le han conseguido una victoria en el que, hablando de la guerra, él ha vendido un mensaje de paz, aun siendo el más cercano a Putin. Él ha vendido y ha hecho que cale un mensaje de paz diciendo que su cercanía al Kremlin les permitía garantizar que no iban a entrar en la guerra, mientras que su rival, por ser cercano a la OTAN, iba a meterles en la guerra, por lo que está ocurriendo con Polonia. Esto en Francia puede ser un ejemplo. Éric Zemmour y Marine Le Pen, sobre todo Éric Zemmour, se habían mostrado como candidatos y perfiles que alababan la figura de Vladimir Putin. Y eso también es así. Lo que pasa es que ya de por sí el discurso se ha movido tanto que el propio Emmanuel Macron durante estos años de Trump ha sido muy crítico con la OTAN. El propio Mélenchon hablaba de la salida de la OTAN. Marine Le Pen y Éric Zemmour de la salida del mando integrado de la OTAN. Es decir, estaba ya el espectro, si nos juntamos con estos 4 candidatos, es abrumadora mayoría de candidatos que habían sido críticos con la OTAN. Ahora, con el contexto de la guerra de Ucrania, como digo, ha cambiado, pero Marine Le Pen, aunque no sea necesariamente su punto fuerte porque no se ha manejado muy bien en esa campaña, podría perfectamente haber sacado una oportunidad de sus vínculos con Putin. Es que no necesariamente le tiene por qué pasar factura. Bueno, no sé si queréis añadir algo más. Que me perdonéis muchísimo por el retraso y por mi torpeza al principio, de verdad, que ha sido un descuido y un fallo tras otro. No, Lo siento mucho.
No te preocupes, Arsenio. Bueno, ha sido un placer teneros a los tres por aquí. Si os parece, pasamos ya la hora, vamos a ir terminando. Para cerrar, muy brevemente, os pediría, casi a modo de titular, con qué destacáis o con qué os quedáis ya de cara al domingo, pues, en estas elecciones presidenciales. Ya os digo, algo muy breve a modo de titular. Si te parece, Alba, ya que eres la periodista de la sala, empezamos por ti. Bueno, a modo de titular, yo la clave máxima que veo es que el voto, o sea, que la victoria de Macron está en Mélenchon. Entonces, vamos a ver lo que pasa, pero yo confío en eso. Arsenio. Pues nada, ojalá. Yo soy bastante malo con los titulares, en el orden mundial siempre me los cambian, pero que nada, que Francia realmente es un país con una base social crítica, con una base social que se puede movilizar, y es un país que a las duras o a las maduras yo creo que ha sabido posicionarse siempre del lado de las clases populares, sobre todo entre las mismas clases populares. Eso se vio muy bien en los chalecos amarillos, y que después de este 2022 no creo que haya una catarsis, pero sí que creo que va a haber un cambio de tendencia importante. Y Alejandro, terminamos contigo. Bueno, y un placer estar con los tres, ¿eh? O sea, encantado de haber estado aquí, la verdad, un placer. Y yo voy a ir un poco más allá de estas elecciones porque realmente, salvo sorpresa que analizaríamos, yo creo que está Emmanuel Macron, y mi titular va con gane quien gane, el hecho de que esté el discurso político donde está y el hecho de que las bases sociales estén donde están ya es una victoria para ese programa de la extrema derecha, y que el que venga lo podrá explotar. Pues con esto nos quedamos. Muchas gracias también a quienes nos han estado siguiendo. El domingo veremos qué deparan las urnas en Francia. Muchas gracias a los tres. Hasta otra. Muchas gracias, Eduardo. Hasta luego.